Septiembre. El gran estratega. Saliendo del infierno táctico. La estrategia es un arte que requiere no solamente una manera distinta de pensar, sino también de un enfoque totalmente diferente de la vida. Con demasiada frecuencia hay un abismo entre nuestras ideas y conocimiento, por un lado, y nuestra experiencia real por el otro. Absorbemos trivialidades e información que ocupa espacio mental pero que no nos lleva a ninguna parte. Tenemos ideas sublimes que no ponemos en práctica. También tenemos muchas experiencias enriquecedoras que no analizamos lo suficiente, que no nos inspiran ideas y cuyas lecciones ignoramos. La estrategia requiere de un contacto permanente entre dos universos. Es conocimiento práctico en su forma más elevada. Los eventos de la vida no significan nada si no te reflejas en ellos de una manera profunda, y las ideas de los libros son inútiles si no tienen aplicación en tu vida tal como la vives. En términos de estrategia, todo en la vida es un juego que estás jugando. Este juego es emocionante pero también requiere de una atención seria y profunda. Los riesgos son muy grandes. Lo que sabes debe ser traducido en acción, y la acción debe traducirse en conocimiento. De esta forma, la estrategia se convierte en un desafío de por vida y en constante fuente de placer al superar las dificultades y resolver los problemas. El mes de septiembre se propone transformarte en un guerrero estratega de la vida diaria. En mi libro Las 33 estrategias de la guerra explico que la mayoría de nosotros existimos en un mundo que yo llamo el infierno táctico. Este infierno consiste en toda la gente a nuestro alrededor que está compitiendo por poder o por algún tipo de control y cuyas acciones intersecan nuestra vida en 1000 direcciones distintas. Constantemente tenemos que reaccionar a lo que tal persona hace o dice, alterándonos emocionalmente en el proceso. Una vez que te has hundido en este infierno, no es nada fácil que tu mente salga de allí. Tienes que lidiar con una batalla tras otra, y ninguna de ellas termina con alguna resolución. Es muy difícil que veas el infierno como lo que es, estás demasiado cerca de él, demasiado inmerso en él para considerarlo de cualquier otra manera. Debido a que hay tanta gente compitiendo por poder en este mundo, y a que nuestra atención está tan distraída en muchas direcciones distintas, esta dinámica solamente va de mal en peor. La estrategia es la única respuesta. Esto no es cualquier área controversia académica. De hecho, es un asunto de gran importancia, la diferencia entre una vida de miseria y una de éxito y equilibrio. La estrategia es un proceso mental en el cual tu mente se eleva por encima del campo de batalla. Tienes un sentido de un propósito más grande para tu vida, el cual estás destinado a cumplir. Esto vuelve más fácil decidir qué es verdaderamente importante y qué batallas evitar. Eres capaz de controlar tus emociones, de ver el mundo con un grado de desapego. Si una persona intenta arrastrarte a sus batallas o sus problemas, tú tienes la distancia y la perspectiva necesarias para mantenerte alejado o para ayudarle sin perder tu equilibrio. Ves todo con un interés estratégico, incluyendo cómo está estructurado el grupo que lideras, para la movilidad, para la confianza. Una vez que estás en esta ruta, todo se vuelve más fácil. Una derrota o un revés son una lección por aprender, no una afrenta personal. El éxito no se te sube a la cabeza, no te lleva a extralimitarte. En este mundo hay falsos estrategas que no son más que maestros tácticos. Parecen estrategas porque son capaces de controlar problemas inmediatos con un grado de aplomo. Saben solucionar problemas. Salen adelante, o más bien, son capaces de sacar la cabeza por encima del agua. Pero inevitablemente se equivocan. Yo considero al presidente Bill Clinton como un ejemplo de esto, a comparación de Abraham Lincoln o Franklin Delano Roosevelt, que eran verdaderos estrategas.
Hay otros que también parecen tener una visión, un gran plan en la vida. Igualmente parecen estrategas, pero sus planes no tienen relación con la realidad. Sus planes y metas realmente son reflejos de sus deseos. Y en la ejecución podemos apreciar eso. Todo se vuelve fricción. La gran estrategia del presidente Bush para remodelar el Medio Oriente es un ejemplo de ello. Parece grande y envolvente, sobre el papel tiene sentido, pero en la práctica es un rotundo fracaso, porque no tiene relación con la realidad en el terreno. Si algo son los estrategas ser realistas, pueden observar al mundo y a ellos mismos con un grado de objetividad más alto que los demás. Mis libros han sido descritos como malvados e inmorales, y yo como alguien que está causando más daño en el mundo al escribirlos. No lo tomo personal, pero la verdad, como yo lo veo, es que los libros no son malvados en absoluto. Creo que muchas más cosas malas ocurren en este mundo porque la gente no sabe cómo actuar efectiva o estratégicamente. Lanzan guerras sin saber a dónde van dirigidas, empiezan negocios con bases poco firmes y no llegan a ningún lado, dirigen campañas políticas que están mal planeadas y fracasan, desperdician tiempo y energía valiosa en cosas que no importan. Para la gente es tentador hablar del bien y del mal cómodamente desde su sillón. Nada es más fácil. Pero para volver esas ideas realidad se requiere de un pensamiento estratégico. Hasta Gandhi lo sabía. Para los antiguos griegos, se causa más mal en este mundo por estupidez e incompetencia que por abierta maldad. Aquellos que son descaradamente malvados pueden ser combatidos, porque es fácil reconocerlos para luchar contra ellos. El incompetente y el estúpido son mucho más peligrosos porque nunca estamos del todo seguros de a dónde nos llevan hasta que es demasiado tarde. Los más grandes desastres militares de la historia han sido originados en su mayoría por líderes que carecen de una sabiduría estratégica. Es casi un asunto religioso, ¿te convertirás al lado iluminado, el de la estrategia? ¿O te mantendrás en el infierno táctico? El compromiso mental de ser más estratega en esta vida representa la mitad de la batalla. Es todo lo que pido a mis lectores. 1 de septiembre. Elévate sobre el campo de batalla. La estrategia es más que una ciencia, es la aplicación del conocimiento a la vida práctica, el desarrollo de pensamientos capaces de modificar la idea rectora original a la luz de situaciones siempre variables, es el arte de actuar bajo la presión de las más difíciles condiciones. Helmut von Moltke. En la guerra, la estrategia es el arte de dirigir todas las operaciones militares. La táctica es, por su parte, la habilidad de formar al ejército para que combata solo y resuelva las necesidades inmediatas del campo de batalla. En la vida, la mayoría de nosotros somos tácticos, no estrategas. Nos enredamos tanto en nuestros conflictos que solo podemos pensar en cómo lograr lo que queremos en la batalla que sostenemos en el momento presente. Pensar estratégicamente es difícil y poco natural. Tú podrás creer que eres estratégico, pero es muy probable que seas meramente táctico. Para tener el poder que solo la estrategia te puede brindar, debes ser capaz de elevarte sobre el campo de batalla, concentrarte en tus objetivos de largo plazo, planear una campaña íntegra y abandonar el modo reactivo en el que tantas batallas en la vida te encierran. Teniendo en mente tus metas generales, te será mucho más fácil decidir cuándo pelear y cuándo retirarte. Eso volverá mucho más sencillas y racionales las decisiones tácticas de la vida diaria. Ley cotidiana, la gente táctica es pesada y se queda herida al suelo. Los estrategas son de pies ligeros y pueden ver a lo largo y ancho. ¿Dónde te encuentras tú en ese espectro? Las 33 estrategias de la guerra, prefacio. 2 de septiembre.
controla todo el tablero de ajedrez. El director de cine Alfred Hitchcock hizo de esta estrategia un principio de vida. Cada acción suya era una preparación destinada a dar resultados sobre la marcha, así que tranquilamente pensaba con anticipación y avanzaba paso a paso. Su meta era hacer una película idéntica a su visión original, no corrompida por la influencia de los actores, productores y otras personas que necesariamente aparecían después. Controlando cada detalle del guión, hacía casi imposible que el productor interfiriera. Si el productor trataba de entrometerse durante el rodaje, Hitchcock tenía lista en el foro una cámara sin película. Podía fingir que hacía las tomas extras que el productor quería, permitiéndole sentirse poderoso sin riesgo para el resultado final. Hitchcock procedía igual con los actores. En lugar de decirles directamente qué debían hacer, los contagiaba de la emoción que deseaba, temor, enojo, deseo, por la manera como los trataba en el foro. Cada paso en el transcurso de la campaña encajaba perfectamente con el siguiente. Ley cotidiana: mantener control de tus emociones y planea tus movimientos con anticipación, viendo la totalidad del tablero de ajedrez. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 12: pierde batallas pero gana la guerra. La gran estrategia. 3 de septiembre. Ataca al centro de gravedad. Es propio de la naturaleza el poder presentar un aspecto enérgico, parecer amenazante e intimidatorio, fuerte y decidido. Pero su despliegue exterior suele ser exagerado e incluso francamente engañoso, pues el poder no se atreve a exhibir sus debilidades. Y bajo ese despliegue está el soporte en que el poder descansa, su centro de gravedad. La expresión es de von Clausewitz, quien la definió como el eje de todo poder y movimiento, del que todo depende. Atacar ese centro de gravedad, neutralizarlo o destruirlo, es la máxima estrategia en la guerra, pues sin él toda la estructura se desplomará. Golpear ese centro es la mejor manera de terminar un conflicto definitiva y económicamente. Al buscar esos centros, es crucial no dejarse engañar por un aspecto intimidatorio o deslumbrante, confundiendo la apariencia exterior con lo que está pone en movimiento. Probablemente tengas que dar varios pasos, uno por uno, para descubrir esa última fuente de poder, desprendiendo capa tras capa. Ley cotidiana: cuando mires a tus rivales, busca el centro de gravedad que mantienen unida toda la estructura. Ese centro puede ser su riqueza, su popularidad, una posición clave, una estrategia ganadora. Golpearlos allí puede infligir un dolor desproporcionado. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 16: dales donde más les duele. La estrategia del centro de gravedad. 4 de septiembre. Evita el infierno táctico. Esta dinámica es común en las querellas matrimoniales. No se trata ya de enmendar la relación, sino de imponer el punto de vista propio. Atrapado en estas batallas, en ocasiones te sientes mezquino y a la defensiva, con el ánimo por los suelos. Esto es señal casi infalible de que has caído en la pesadilla táctica. Nuestra mente está diseñada para el pensamiento estratégico, el cálculo previo de varios pasos hacia nuestras metas. En la pesadilla táctica no puedes elevar lo suficiente tu perspectiva para pensar de ese modo. Reaccionas sin cesar a los movimientos de esta u otra persona, enredado en sus dramas y emociones, y no haces más que dar vueltas en círculos. La única solución es apartarte temporal o permanentemente de esas batallas, en particular si ocurren en varios frentes. Necesitas distancia y perspectiva. Calma tu ego. Recuerda que ganar una discusión o imponer tu punto de vista no te llevará a la larga a ningún lado. Gana con tus actos, no con tus palabras.
Piensa de nuevo en tus metas a largo plazo. Ley cotidiana, crea una escalera de valores y prioridades en tu vida para recordarte lo que realmente es importante para ti. Si tú decides que una batalla en particular de verdad es importante, con gran sentido de desapego podrás después planear una respuesta más estratégica. Las leyes de la naturaleza humana. 6. Eleva tus perspectivas. La ley de la cortea de miras. 5 de septiembre. Colócate en la sí. Para separarte de los tipos mecánicos y reactivos, debes librarte de un malentendido común. La esencia de la estrategia no es ejecutar un brillante plan que proceda por pasos, es ponerte en situaciones en las que tengas más opciones que el enemigo. En lugar de aferrarte a la opción A como la única respuesta correcta, la verdadera estrategia consiste en colocarte de tal forma que puedas hacer A, B o C, dependiendo de las circunstancias. Esta es profundidad estratégica de pensamiento, en oposición al pensamiento formulista. Sun Tzu expresó de otro modo esta idea: a lo que debes aspirar en la estrategia, dijo, es a la sí, una posición de fuerza potencial, la posición de una roca precariamente posada en una cumbre, por decir algo, o de un arco tensado. Un golpe en la roca, la liberación del arco, y la fuerza potencial se desatará violentamente. La roca o la flecha pueden ir en cualquier dirección, se ajustarán a las acciones del enemigo. Lo que importa no es seguir pasos predeterminados, sino situarte en la sí y darte opciones. Ley cotidiana, deshazte de la ilusión de que una estrategia es una serie de pasos a seguir para alcanzar una meta. Aléjate corriendo de cualquier experto o gurú que proclame poseer una fórmula secreta para el éxito y el poder. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 6. Segmenta tus fuerzas. La estrategia del caos controlado. 6 de septiembre. Nunca ataques a tus oponentes de frente. Una de las estrategias favoritas de Napoleón era la que él llamó manœuvre sur les derrieres. Su éxito se basaba en dos verdades. Primero, los generales gustan de colocar sus ejércitos en una fuerte posición frontal, ya sea para realizar o enfrentar un ataque. Napoleón solía aprovechar esta tendencia para avanzar en batalla, dando la impresión de acometer frontalmente al enemigo. En medio de la batalla, era difícil saber que en realidad solo desplegaba hacia la mitad de su ejército, mientras colaba la otra mitad por un lado o por la retaguardia. Segundo, un ejército que siente un ataque por el flanco se alarma y es vulnerable, y debe rotar para enfrentar la amenaza. Este momento de rotación contiene gran debilidad y confusión. Aprende el gran maestro, atacar por el frente no suele ser sensato. Los soldados ante ti estarán ceñidamente apiñados, concentración de fuerza que amplificará su poder para resistirte. Ve a su flanco, su lado vulnerable. Este principio es aplicable a conflictos o choques de cualquier escala. Los individuos suelen exhibir su flanco, señalar su vulnerabilidad, mediante su contrario, la fachada que muestran más visiblemente al mundo. Esta fachada puede ser una personalidad agresiva, una manera de tratar a la gente presionándola. O puede ser un obvio mecanismo de defensa, una insistencia en excluir a los intrusos para preservar la estabilidad en su vida. Pueden ser sus más preciadas creencias e ideas, puede ser la manera en que se hacen estimar. Cuanto más logres que la gente ponga al descubierto esta fachada y muestre más de ella misma y de la dirección en que tiende a moverse, más claros resultarán sus flancos desprotegidos, deseos inconscientes, inseguridades profundas, precarias alianzas, compulsiones incontrolables. Una vez que te desplaces a su flanco, tus blancos de ataque rotarán para enfrentarte y perderán su equilibrio. Todos los enemigos son vulnerables de lado.
No existe defensa contra una bien planeada maniobra de flanqueo. Ley cotidiana: cuando atacas a las personas de frente, haces más firme su resistencia y vuelves mucho más difícil tu tarea. En vez de eso, distrae la atención de tus oponentes hacia el frente y después atácalos por un costado, donde menos se lo esperan. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 18. Descubre y ataca el flanco débil de tu adversario. La estrategia de rotación. 7 de septiembre. Divide y conquistarás. El gran espadachín japonés del siglo XVII Miyamoto Musashi enfrentó en varias ocasiones bandas de guerreros determinados a liquidarlo. La vista de un grupo así intimidaría a cualquiera, o al menos lo haría vacilar, error fatal en un samurái. Otra tendencia sería reaccionar violentamente, tratando de matar de un solo golpe a la mayor cantidad posible de atacantes, aunque a riesgo de perder el control de la situación. Pero, como estratega, Musashi está encima de todo eso, y resolvió tales dilemas en la forma más racional posible. Se colocaba de tal manera que sus agresores solo tenían acceso a él en línea o en ángulo. Luego se concentraba en la eliminación del primero de ellos, tras de lo cual recorría rápidamente la línea. En vez de abrumarse o de esforzarse en exceso, dividía la banda en partes. Después, solo tenía que matar al adversario número 1, mientras se colocaba en posición de enfrentar al adversario número 2 e impedía que su mente se opacara y confundiera con los demás atacantes que lo aguardaban. El efecto era que podía conservar su concentración al tiempo que mantenía trastornados a sus adversarios, puesto que, conforme avanzaba por la línea, ellos eran los intimidados y aturdidos. Ya sea que te veas asediado por muchos problemas pequeños o uno gigantesco, convierte a Musashi en el modelo de tu proceso mental. Si permites que la complejidad de la situación te confunda y vacilas o reaccionas sin pensar, perderás el control de tu mente, lo que solo añadirá impulso a la fuerza negativa contra ti. Divide siempre el asunto en cuestión, colocándote primero en una posición central y procediendo después a lo largo de la línea, liquidando tus problemas uno por uno. Suele ser razonable comenzar por el problema menor, mientras mantienes a raya a los más peligrosos. Resolver ese te ayudará a generar impulso, tanto físico como psicológico, lo que contribuirá a que aplastes el resto. Ley cotidiana: enfrenta los problemas uno por uno. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 17. Derrótalos minuciosamente. La estrategia de divide y vencerás. 8 de septiembre. Explota el caos. Caos, donde nacen los sueños brillantes. I Ching. Concibe tu mente como un ejército. Los ejércitos deben adaptarse a la complejidad y caos de la guerra moderna, volviéndose más fluidos y maniobrables. La prolongación última de esta evolución es la guerra de guerrillas, que explota el caos convirtiendo el desorden y la impredecibilidad en estrategia. Un ejército guerrillero nunca se detiene a defender un lugar o ciudad en particular, gana moviéndose siempre, manteniéndose un paso adelante. Al no seguir un patrón fijo, no ofrece ningún blanco al enemigo. El ejército guerrillero nunca repite la misma táctica. Responde a la situación, al momento, al terreno donde casualmente se encuentra. No hay frente, línea concreta de comunicación o suministro, furgón lento. El ejército guerrillero es movilidad pura. Este es el modelo para tu nueva manera de pensar. No apliques rígidamente ninguna táctica, no permitas que tu mente se estanque en posiciones estáticas, defendiendo un lugar o idea particular, repitiendo las mismas maniobras sin vida. Ataca los problemas desde nuevos ángulos, adaptándote al paisaje y al estado de cosas. Al mantenerte en constante movimiento,
No ofrecerás a tus enemigos ningún blanco de ataque. Explotarás el caos del mundo en vez de sucumbir a él. Ley cotidiana, ataca los problemas desde nuevos ángulos, adaptándote al escenario y a lo que te es dado. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 2, no es la guerra pasada, la estrategia de la guerra de guerrillas mental. 9 septiembre. Ve los peligros más grandes que acechan en el futuro. La experiencia nos demuestra que, si uno prevé lejos los objetivos que quiere alcanzar, es posible actuar con rapidez cuando llega el momento para hacerlo realidad. Cardenal Richelieu. Según la cosmología de los antiguos griegos, se creía que los dioses tenían una visión completa del futuro. Veían todo el porvenir, hasta en sus detalles más complejos. Los hombres, por otra parte, eran considerados como víctimas del destino, prisioneros del momento y de sus emociones, incapaces de ver más allá de los peligros inmediatos. Aquellos héroes que, como Ulises, eran capaces de ver más allá del presente y planear varios pasos por adelantado, parecían desafiar el destino y acercarse a los dioses en su capacidad de determinar el futuro. Esta comparación aún es válida hoy en día, quienes son capaces de prever y planear con paciencia para lograr que sus planes den sus frutos tienen un poder cercano al de los dioses. Dado que la mayoría de la gente está demasiado prisionera del momento presente como para planificar con ese tipo de previsión, la capacidad de ignorar los peligros y los placeres inmediatos se traduce en poder. Ley cotidiana, supera la tendencia humana natural a reaccionar ante las cosas en cuanto suceden, y en vez de eso entrénate para dar un paso atrás e imaginar las cosas más grandes que están tomando forma más allá de tu visión inmediata. Las 48 leyes del poder. Ley número 29. Planifica tus acciones de principio a fin. 10 de septiembre. Nunca parezcas a la defensiva. Hombre, patealo, él te perdonará. Adúlalo, podrá adivinar o no tus verdaderas intenciones. Pero ignóralo, y te odiará. Idriesa, caravana de sueños. El escritor renacentista Pietro Aretino muchas veces se pavoneaba de su linaje aristocrático, el cual, por supuesto, era pura ficción, ya que en realidad él era hijo de un zapatero. Cuando un enemigo reveló la embarazosa realidad, la voz se corrió con rapidez y pronto toda Venecia, donde él vivía en aquel momento, quedó estupefacta ante las mentiras de Aretino. Si él hubiera tratado de defenderse, solo se habría enredado y hundido más. Su reacción fue magistral, anunció que, en efecto, era hijo de un zapatero, pero que eso probaba su grandeza, ya que se había elevado desde lo más bajo de la sociedad hasta la cima. A partir de ese momento no volvió a mencionar su mentira, en cambio, pregonaba su nueva posición con respecto a sus ancestros. Recuerda, la respuesta poderosa a pequeñas y mezquinas ofensas o problemas consiste en mostrar menosprecio y desdén. Nunca reveles que algo te afecta o ofendido, esto solo demuestra que reconoces la existencia de un problema. El desdén es un plato que conviene servir frío y sin ceremonias. Ley cotidiana, al reconocer un problema insignificante le das existencia y credibilidad. Entre menos interés demuestres, más superior parecerás. Las 48 leyes del poder. Ley número 36. Menosprecia las cosas que no puedes obtener, ignorarlas es la mejor de las venganzas. 11 de septiembre. El credo del guerrero. La realidad puede definirse como una incisiva serie de limitaciones sobre cada ser vivo, siendo la muerte la última frontera. Nuestra energía tiene un tope antes de cansarnos, los alimentos y recursos a nuestra disposición son limitados, nuestras habilidades y capacidades solo pueden llegar hasta cierto punto. Un animal vive dentro de esos límites,
No intenta volar más alto o correr más rápido o gastar demasiada energía acumulando una pila de alimentos, porque eso lo agotaría y lo haría vulnerable al ataque. Intenta simplemente sacar el mayor provecho de lo que tiene. Un gato, por ejemplo, practica instintivamente una economía de movimientos y ademanes, sin desperdiciar jamás su esfuerzo. La gente que vive en la pobreza, de igual manera, está agudamente consciente de sus límites, obligada a sacar el mayor provecho de lo que tiene, es incesantemente inventiva. La necesidad ejerce un poderoso efecto sobre su creatividad. El problema que enfrentamos quienes vivimos en sociedades de abundancia es que perdemos el sentido de los límites. La abundancia nos hace ricos en sueños, puesto que en los sueños no hay límites, pero nos hace pobres en realidades. Nos vuelve blandos y decadentes, hartos de lo que tenemos y en necesidad de constantes sacudidas para recordarnos que estamos vivos. En la vida debe ser un guerrero, y la guerra requiere realismo. Aunque hay quienes encuentran belleza en sueños interminables, los guerreros la hallan en la realidad, en la conciencia de los límites, en sacar el mayor provecho de lo que tienen. Como el gato, buscan la perfecta economía de movimientos y ademanes, el modo de dotar a sus golpes del mayor vigor con la menor inversión de esfuerzo. Su conciencia de que sus días están contados, de que podrían morir en cualquier momento, los ubica a la realidad. Hay cosas que nunca podrán hacer, talentos que jamás tendrán, elevadas metas que nunca alcanzarán, eso difícilmente los perturba. Los guerreros se concentran en lo que tienen, en las fortalezas que poseen y que deben usar creativamente. Saber cuándo detenerse, renovarse y reatrincherarse les permite sobrevivir a sus adversarios. Juegan para largo plazo. Ley cotidiana, a veces en estrategia tienes que ignorar tu fuerza mayor y obligarte a obtener lo máximo con lo mínimo. Incluso si tienes la tecnología, pelea la guerra del campesino. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 8, elige cuidadosamente tus batallas. La estrategia de la economía perfecta. 12 de septiembre. El tiempo es lo único que tienes. Puedo recuperar espacio. Tiempo, nunca. Napoleón Bonaparte. El tiempo es tan importante como el espacio en el pensamiento estratégico, y saber cómo usarlo hará de ti un estratega superior, dando una dimensión adicional a tus ataques y defensa. Para lograrlo debes dejar de pensar en el tiempo como una abstracción. En realidad, a partir del minuto en que naciste, el tiempo es lo único que tienes. Es tu único bien verdadero. La gente puede arrebatarte tus posesiones, pero, salvo que te liquiden, ni siquiera los más poderosos agresores podrán arrebatarte el tiempo a menos que tú se lo permitas. Aún en prisión tu tiempo es tuyo, si lo usas para tus propósitos. Perder tu tiempo en batallas que no has elegido más que un error, es una estupidez del mayor orden. Ley cotidiana, resiste la urgencia de responder a las molestias triviales. El tiempo perdido nunca puede ser recuperado. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 11, cambia espacio por tiempo. La estrategia de la inacción. 13 de septiembre. Piensa en las consecuencias imprevistas. Los años enseñan muchas cosas que los días nunca sabrán. Ralph Waldo Emerson. En la antigua Roma, un grupo de hombres leales a la República temían que Julio César quisiera perpetuarse en el poder y estableciera una monarquía. En 44 a.C. decidieron asesinarlo y restaurar la República. En el caos y vacío de poder subsecuente, el sobrino nieto de César, Octavio, ascendió rápidamente a la cima, asumió el poder, puso fin a la República y estableció una monarquía de facto. Muerto César,
resultó que jamás había sido su intención crear un sistema monárquico. Los conspiradores provocaron justo lo que querían impedir. Invariablemente, en estos casos el pensamiento de las personas es simple y perezoso. Mata a César y la república retornará, la acción A conduce al resultado B. Entiende, todo fenómeno en el mundo es complejo por naturaleza. La gente que tratas es igualmente compleja. Cualquier acción desata una ilimitada cadena de reacciones. Nunca es tan simple como que A conduce a B, B conduce a C, a E, y más allá. Otros actores intervendrán en el drama, y es difícil predecir sus motivaciones y reacciones. No puedes trazar esas cadenas ni prever por completo las consecuencias, pero si adoptas un pensamiento más congruente, al menos estarás al tanto de las consecuencias negativas más obvias, lo que a menudo representa la diferencia entre el éxito y el desastre. Necesitas profundidad de pensamiento y avanzar varios grados en la imaginación de las permutaciones, hasta donde tu mente pueda llegar. Ley cotidiana: contempla todas las posibles consecuencias de una estrategia o línea de acción. Las leyes de la naturaleza humana. 6. Eleva tus perspectivas. La ley de la cortedad de miras. 14 de septiembre. Deja fuera el pánico. El señor Yamanouchi, aristócrata japonés del siglo XVIII, le pidió una vez a su maestro Ete que lo acompañara a una visita a Edo, hoy Tokio, donde permanecería una temporada. Ahora bien, el maestro Ete sabía todo lo que había que saber acerca de la ceremonia del té, pero poco más. Se vestía, sin embargo, como samurái, como lo demandaba su alta posición. Un día, el maestro Ete fue abordado por un samurái que lo retó a duelo. A pesar de que no era espadachín, rechazar el desafío deshonraría tanto a su familia como al señor Yamanouchi. Aceptó, aunque eso significara una muerte segura, solicitando únicamente que el duelo se aplazara para el día siguiente. Su deseo fue concedido. Aterrado, el maestro Ete se precipitó a la más cercana escuela de esgrima. Si iba a morir, quería aprender a hacerlo honorablemente. El maestro de esgrima escuchó su caso y accedió a enseñarle al pobre visitante el arte de morir, pero antes quiso que le sirviera un poco de té. Mientras el maestro de té ejecutaba el ritual, el maestro de esgrima exclamó entusiasmado: «No es necesario que usted aprenda el arte de la muerte. El estado de ánimo en que se encuentra ahora es suficiente para que enfrente a cualquier samurái. Cuando vea a su retador, imagine que está a punto de servirte a un huésped». Completado este ritual, el maestro te debía elevar su espada con igual espíritu alerta. ¿Entonces estaría listo para morir? El maestro te estuvo de acuerdo en hacer lo que su maestro le había dicho. Al día siguiente fue a encontrarse con el samurái, quien no pudo sino advertir la expresión extremadamente tranquila y digna en el rostro de su adversario mientras éste se quitaba el abrigo. Tal vez, pensó el samurái, este torpe maestro de té es en realidad un hábil espadachín. Hizo una reverencia, pidió perdón por su conducta del día anterior y se marchó a toda prisa. Cuando las circunstancias nos atemorizan, nuestra imaginación tiende a imponerse, llenando nuestra mente de interminables angustias. Debes obtener el control de tu imaginación. Una mente concentrada no deja margen a la angustia ni a los efectos de una imaginación desbordada. Ley cotidiana: toma el control obligando a tu mente a concentrarse en algo relativamente simple, un ritual tranquilizador, una tarea repetitiva en la que seas bueno. Estás creando el tipo de compostura que naturalmente tienes cuando tu mente está absorta en un problema. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 3. En la confusión de los hechos, no pierdas tu presencia de ánimo. La estrategia del contrapeso. 15 de septiembre.
Abandona tus nociones preconcebidas. Si pones una calabaza hueca en el agua y la tocas, se inclinará a un lado. Por más que lo intentes, no se quedará en su sitio. La mente de alguien que ha alcanzado el último estado no se queda en nada, ni siquiera un segundo. Es como una calabaza hueca al ser empujada en el agua. Takuan Sojo. Los más grandes generales, los más creativos estrategas, no sobresalen porque tengan más conocimientos, sino porque son capaces, cuando es necesario, de abandonar sus nociones preconcebidas y concentrarse intensamente en el momento presente. Así es como se enciende la creatividad y se aprovechan las oportunidades. El conocimiento, la experiencia y la teoría tienen limitaciones. Ningún grado de previsión puede prepararte para el caos de la vida, para las infinitas posibilidades del momento. El gran filósofo de la guerra Carl von Clausewitz llamó a esto fricción, la diferencia entre nuestros planes y lo que realmente sucede. Como la fricción es inevitable, nuestra mente tiene que ser capaz de seguirle el paso al cambio y adaptarse a lo inesperado. Cuanto mejor podamos adaptar nuestros pensamientos a las nuevas circunstancias, más realistas serán nuestras reacciones a ellas. Cuanto más nos perdamos en teorías predigeridas y experiencias pasadas, más impropia y delirante será nuestra reacción. Puede ser valioso analizar qué marchó mal en el pasado, pero es mucho más importante desarrollar la capacidad de pensar en el momento. De esta manera, cometerás muchos menos errores por analizar. Ley cotidiana: piensa en la mente como en un río. Entre más rápido fluye, mejor se adapta al presente y responde al cambio. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 2. No es la guerra pasada, la estrategia de la guerra de guerrillas mental. 16 de septiembre. Oblígalos a salir de lo negativo. Siempre es más fácil discutir desde el lado negativo, criticar las acciones de los demás, diseccionar sus motivos, etc. Y esa es la razón de que la mayoría de la gente opte por hacer eso. Si tuvieran que escribir una visión positiva de lo que quieren en el mundo, o de cómo podrían lograr una tarea en particular, esto los expondría a todo tipo de ataques y críticas. Se requiere esfuerzo y reflexión para establecer una posición positiva. Se requiere de menos esfuerzo concentrarse en lo que las otras personas han hecho para encontrarles una infinidad de fallas. También te hace parecer duro y perspicaz, porque a la gente le fascina escuchar a alguien destrozar una idea. Enfrentar a estos negativistas en un debate o discusión es exasperante. Te pueden atacar desde todos los ángulos, te golpean con sarcasmo y comentarios insidiosos, urden toda clase de abstracciones que pueden hacerte quedar mal. Si tú te rebajas hasta su posición, terminas como un boxeador que lanza golpes al aire. Estos oponentes no te dan nada para golpear. En la guerra siempre es más fácil mantener la posición que ganar terreno. Tu tarea es obligarlos a salir de esa zona haciéndolos que se comprometan con alguna posición positiva. Ahora tendrás un blanco. Si ellos se rehúsan a hacerlo, puedes atacarlos por esta resistencia. Ley cotidiana: evita la tentación de contraatacar al mismo nivel que tu oponente. Siempre es cambiar los términos de la batalla hacia el terreno de tu elección. En ese momento de cambio, tú tendrás la iniciativa y la ventaja. Robert Greene. Solo los torpes y los estúpidos pelean de frente. Algunos pensamientos estratégicos. PowerSeductionandWar.com, 15 de julio de 2007. 17 de septiembre. Equilibra fines y medios. Los generales prudentes de todas las épocas han aprendido a comenzar por examinar los medios que tienen a la mano y a desarrollar su estrategia a partir de esos instrumentos. Siempre piensan primero en lo dado, la composición de su ejército y el del enemigo,
sus respectivas proporciones de caballería e infantería, el terreno, la moral de sus tropas, el clima. Esto les da el fundamento no solo para su plan de ataque, sino también para los fines que quieren alcanzar en un choque en particular. En vez de encerrarse en una forma de combatir, ellos ajustan constantemente sus fines a sus medios. La siguiente vez que lances una campaña, prueba un experimento, no pienses en tus sólidas metas ni en tus grandes sueños, ni planees tu estrategia sobre el papel. En cambio, piensa profundamente en lo que tienes, los instrumentos y materiales con que trabajarás. No te bases en sueños y planes, sino en la realidad. Piensa en tus propias habilidades, cualquier ventaja política que puedas tener, la moral de tus tropas, que tan creativamente puedes usar los medios a tu disposición. Luego, a partir de ese proceso, deja que tus planes y metas florezcan. Tus estrategias serán no solo más realistas, sino también más inventivas y vigorosas. Soñar primero en lo que quieres y tratar de encontrar después los medios para alcanzarlos, una receta para el agotamiento, el desperdicio y la derrota. Ley cotidiana: equilibra constantemente los fines y los medios. Puedes tener el mejor plan para conseguir un cierto fin, pero a menos que tengas los medios para alcanzarlo, tu plan es inservible. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 8. Elige cuidadosamente tus batallas. La estrategia de la economía perfecta. 18 de septiembre. La estrategia del poco a poco. Multiplicar los pequeños éxitos es precisamente conseguir un tesoro tras otro. Con el tiempo, uno se vuelve rico sin saber cómo ocurrió. Federico el Grande. El problema que muchos de nosotros enfrentamos es que tenemos grandes sueños y ambiciones. Atrapados en las emociones de nuestros sueños y en la vastedad de nuestros deseos, hallamos muy difícil concentrarnos en los pequeños y tediosos pasos usualmente necesarios para alcanzarlos. Tendemos a pensar en términos de saltos gigantescos hacia nuestras metas. Pero en el mundo social, como en la naturaleza, todo lo que tiene tamaño y estabilidad crece lentamente. La estrategia por partes es el perfecto antídoto contra nuestra natural impaciencia. Nos concentra en algo pequeño e inmediato, una primera mordida, y luego en cómo y dónde una segunda mordida podrá acercarnos a nuestro objetivo último. Nos obliga a pensar en términos de un proceso, una secuencia de pasos y acciones entrelazados, por pequeños que sean, con inconmensurables beneficios psicológicos también. Muy a menudo la magnitud de nuestros deseos nos abruma. Dar ese pequeño primer paso los hace parecer realizables. No hay nada más terapéutico que la acción. Ley cotidiana: ten un sentido claro de tu objetivo, pero luego identifica los pequeños pasos que lo componen. Ahora alcanzar tu sueño será fácil, paso a paso. Las 33 estrategias de la guerra. Estrategia 29. Muerde poco a poco. La estrategia del fait accompli. 19 de septiembre. Haz uso de la pata del gato. Las causas superiores no obran sin el premio o el castigo. Influya inmediatamente en el bien y en el mal por medio de los demás. Baltasar Gracián. En la fábula, el mono toma la pata de su amigo, el gato, y la utiliza para sacar castañas del fuego. Consigue así las nueces que desea, sin quemarse las manos. Si es preciso hacer algo desagradable o impopular, es demasiado riesgoso que lo hagas tú mismo. En ese caso necesitas una pata de gato, alguien que haga el trabajo sucio o peligroso por ti. La pata de gato te permite conseguir lo que necesitas, lastimar a quien debes lastimar y evitar que la gente se percate de que tú eres el responsable. Ley cotidiana: deja que alguien más sea el verdugo o el portador de las malas noticias.
mientras que tú solo traes felicidad y alegres nuevas. Las 48 leyes del poder, ley número 26, mantén tus manos limpias. 20 de septiembre. Golpea desde ángulos inesperados. La gente espera que tu comportamiento se ajuste a patrones conocidos y convenciones. Tu tarea como estratega es alterar sus expectativas. Sorpréndelos con caos e impredecibilidad que ellos tratarán desesperadamente de mantener a raya. Para Sun Tzu y los antiguos chinos, hacer algo extraordinario tenía poco efecto si no se apoyaba en algo ordinario. Tú debes mezclar los dos, cumplir con las expectativas de tu oponente con alguna maniobra banal y ordinaria, un patrón confortable que ellos después esperarán que sigas. Con el enemigo lo suficientemente hipnotizado, habrás entonces de golpearlo con lo extraordinario, un espectáculo de impresionante fuerza desde un ángulo completamente nuevo. Con la trampa de lo predecible, el golpe tendrá un impacto doble. Ley cotidiana, actúa según tu propio ritmo, adaptando las estrategias a tu idiosincrasia, y no a la inversa. Rehusarte a seguir los patrones comunes dificultará que la gente adivine lo que harás a continuación. Robert Greene. Lo que Mohamed Ali puede enseñarnos sobre el éxito y una vida auténtica, de Observer, 15 de julio de 2007. 21 de septiembre. Haz que revelen sus intenciones. Si tienes razones para sospechar que una persona te está mintiendo, simula creer cada palabra que dijo. Esto la alentará a seguir, hará que ponga más vehemencia en sus afirmaciones y termine por traicionarse. Arthur Schopenhauer. En el ámbito del poder, tu objetivo es ejercer un cierto grado de control sobre los hechos futuros. Por lo tanto, parte del problema que enfrentas es que la gente no te revela todos sus pensamientos, sus emociones y sus planes. Al controlar lo que dicen, la mayoría de las personas mantiene ocultos los aspectos más cruciales de su carácter, sus debilidades, sus motivos ulteriores, sus obsesiones. Como resultado, uno no puede predecir sus movimientos y se halla en constante penumbra. El secreto reside en encontrar alguna forma de sondearlos, de descubrir sus secretos y sus intenciones ocultas, sin que ellos sepan qué es lo que tú tramas. El político francés Talleyrand fue uno de los grandes practicantes de este arte. Poseía una increíble habilidad para sonsacar secretos mediante conversaciones corteses. Uno de sus contemporáneos, el barón de Vitroyes, escribió al respecto: un ingenio agudo y mucha gracia caracterizaban su conversación. Tenía el arte de disimular sus pensamientos o su malicia bajo un transparente velo de insinuaciones, de palabras que implican algo más de lo que expresan. Solo cuando era absolutamente necesario mostraba su propia personalidad. Aquí la clave es la habilidad de Talleyrand para no revelarse en la conversación y lograr que los demás hablaran sin cesar de sí mismos y revelaran sin darse cuenta sus intenciones y sus planes. Ley cotidiana, suprímete en una conversación. Deja que los otros hablen sin parar. Las 48 leyes del poder, ley número 14, muéstrate como un amigo pero actúa como un espía. 22 de septiembre. Crea el máximo desorden. En efecto, conseguir 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Capturar y tomar intacto al ejército enemigo vale más que destruirlo. Sun Tzu. Tu enemigo depende de su capacidad de interpretarte, de hacerse una idea de tus intenciones. La meta de tus maniobras debe ser impedírselo, lanzarlo a una persecución inútil de información sin sentido, generar ambigüedad acerca de qué dirección seguirás. Ley cotidiana, cuanto más quiebres la habilidad de las personas para razonar sobre ti, más desorden inyectarás en su sistema. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 20,
maniobra para debilitarlos. La estrategia de dejar madurar para cegar. 23 de septiembre. Desarrolla tu Fingerspitzengefühl. La presencia de ánimo depende no solo de la capacidad de tu mente para salir en tu ayuda en situaciones difíciles, sino también de la rapidez con que eso suceda. Esperar hasta el día siguiente para pensar en la acción correcta por emprender no te hará ningún bien. Rapidez significa aquí responder a las circunstancias con celeridad y tomar decisiones como de rayo. Esta facultad suele interpretarse como una especie de intuición que los alemanes llaman Fingerspitzengefühl, sensibilidad en las yemas de los dedos. Erwin Rommel, quien dirigió la campaña alemana de tanques en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una gran sensibilidad en las yemas de los dedos. Sentía cuando atacarían los aliados y desde qué dirección. Rommel no solo estudiaba a sus hombres, sus tanques, el terreno y al enemigo, se metía en la piel de éste, comprendía el espíritu que lo animaba, lo que lo hacía vibrar. Habiendo palpado tales cosas, en la batalla entraba en un estado de ánimo en el que no tenía que pensar conscientemente en la situación. Todo lo que ocurría estaba en su sangre, en las yemas de sus dedos. Tenía Fingerspitzengefühl. Tengas o no la mente un Rommel, hay cosas que puedes hacer para ayudarte a reaccionar más rápido y sacar a relucir la sensibilidad intuitiva que todos los animales poseemos. El profundo conocimiento del terreno te permitirá procesar información más rápido que tu enemigo, una ventaja tremenda. Tener noción del espíritu de la gente y del material, pensando cómo llegar a ellos en lugar de verlos desde fuera, te ayudará a ponerte en otra disposición mental, menos consciente y forzada, más inconsciente e intuitiva. Ley cotidiana, haz que tu mente adquiera el hábito de tomar decisiones rápidas como el rayo, confiando en tu intuición. Y desarrollarás esto conociendo tan profundamente como sea posible todos los detalles de cualquier situación. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 3, en la confusión de los hechos, no pierdas tu presencia de ánimo, la estrategia del contrapeso. 24 de septiembre. Retírate para ganar perspectiva. Permanecer disciplinado y calmado mientras espera que aparezca el desorden entre el enemigo es el arte del dominio propio. So. El problema que todos enfrentamos en la estrategia y en la vida es que cada uno de nosotros es único y posee una personalidad única. Nuestras circunstancias también lo son. En realidad, ninguna situación se repite jamás. Pero por lo general apenas si estamos conscientes de lo que nos diferencia, en otras palabras, de lo que en realidad somos. Nuestras ideas proceden de libros, maestros, todo tipo de influencias invisibles. Respondemos a los hechos rutinaria y mecánicamente en vez de tratar de entender sus diferencias. En nuestro trato con los demás, asimismo, somos fácilmente contagiados por su tempo y ánimo. Todo esto crea una especie de niebla. No vemos los hechos como son, no nos conocemos a nosotros mismos. Tu tarea como estratega es simple, ver las diferencias entre tú y los demás, conocer tu bando y tu enemigo lo mejor que puedas, para tener una mejor perspectiva de los hechos, conocer las cosas tal como son. En la agitación de la vida diaria, esto no es fácil, la capacidad de hacerlo procede únicamente, en efecto, de saber cuándo y cómo retirarte. Si siempre estás avanzando, siempre atacando, siempre respondiendo emocionalmente a la gente, no tendrás tiempo para adquirir perspectiva. Tus estrategias serán débiles y mecánicas, basadas en cosas que ocurrieron en el pasado o otra persona. Como el mono, imitarás en lugar de crear. Ley cotidiana, retirarte no muestra debilidad sino fortaleza.
Es algo que debes hacer de vez en cuando para encontrarte a ti mismo y desconectarte de las influencias contagiosas. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 11, cambia espacio por tiempo. La estrategia de la inacción. 25 de septiembre. Mantente alejado de las esquinas. En casi todos los juegos de tablero, ajedrez, Go, Weichi, backgammon, etc., las esquinas significan derrota y muerte. Estas esquinas también existen en planos más altos y abstractos. Como eres ahora, en tu profesión o en tus relaciones o en las batallas que enfrentas, podrías estarte arrinconando en una esquina. Y la cosa es que raramente eres consciente de eso cuando sucede, porque a menudo es cuando estás entusiasmado y emocional, cuando te sientes comprometido y avanzando en cierta dirección, o cuando has resuelto algún problema, que inadvertidamente te atrapas a ti mismo. Siempre habrá maneras de salir, en un sentido táctico, pero el camino más sabio es convertirte en un estratega, en el sentido que Sun Tzu le da al término. Lo que importa, en el universo de Sun Tzu, no son las posiciones de fuerza y poder, sino las situaciones en las que tienes opciones, lleno de una fuerza potencial. A nivel de carrera, por ejemplo, yo siempre le recomiendo a la gente que mire hacia adelante y esté abierta a los cambios de dirección. Ese empleo que ahora parece tan bueno puede fácilmente convertirse en una pesadilla si no ves las posibles esquinas donde puedes caer. Lo sé porque trabajando en Hollywood, seducido por la paga, yo solo me arrinconé en una esquina. Únicamente pude salir pensando muy a futuro y planeando un rumbo muy distinto en mi vida. En lugar de apuntar a convertirme en guionista, una posición por demás entrampada, apunté a escribir libros sobre temas que me emocionaban y contemplé infinitas posibilidades para ir en una u otra dirección, incluso regresando a la escritura de guión, pero bajo mis propios términos. Ley cotidiana. Los estrategas piensan de manera distinta a como muchos están acostumbrados, en la que casi todo gira alrededor de avanzar hacia una meta. Eso es pensamiento lineal. Lo que tú quieres es apuntar siempre a incrementar tus opciones de poder y movilidad. Esquinas, powerseductionambar.com. 26 de septiembre. Deja ir el pasado. Por esto, cuando he conseguido una victoria, no vuelvo a emplear la misma táctica otra vez, sino que, respondiendo a las circunstancias, varío mis métodos hasta el infinito. Sun Tzu. Lo que limita a los individuos tanto como a las naciones es la incapacidad de enfrentar la realidad, de ver las cosas tal como son. Conforme envejecemos, nos aferramos cada vez más al pasado. Nos vence la costumbre. Lo que alguna vez nos funcionó se vuelve doctrina, una concha para protegernos de la realidad. La repetición reemplaza la creatividad. Es raro que nos demos cuenta de que hacemos esto, porque nos es casi imposible verlo suceder en nuestra mente. Luego, de repente, un joven Napoleón se cruza en nuestro camino, una persona que no respeta la tradición, que lucha en una forma nueva. Solo entonces vemos que nuestra manera de pensar y reaccionar ya es obsoleta. Nunca es por supuesto que tus éxitos pasados continuarán en el futuro. En realidad, tus éxitos pasados son tu mayor obstáculo. Cada batalla, cada guerra es diferente y no puedes suponer que lo que funcionó antes funcionará hoy. Ley cotidiana. Piensa en la mente como en un río. Entre más rápido fluye, mejor se adapta al presente y responde al cambio. Los pensamientos obsesivos y las experiencias pasadas, sean traumas o éxitos, son como grandes rocas o fango en este río. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 2, no es la guerra pasada, la estrategia de la guerra de guerrillas mental. 27 de septiembre.
Date espacio para maniobrar. Cualquier proyecto, artístico, profesional o científico, es como librar una guerra. Hay cierta lógica estratégica en la manera en que atacas un problema, das forma a tu trabajo, manejas la fricción y la discrepancia entre lo que quieres y lo que logras. Los directores o artistas suelen partir de grandes ideas, pero en la planeación se crean una camisa de fuerza tal, un guión por seguir y una forma en la cual caber tan rígidos, que el proceso pierde todo su placer, no queda nada por explorar en la creación misma, y el resultado final parece inanimado y decepcionante. Por otro lado, los artistas pueden partir de una idea vaga que parece promisoria, pero son demasiado perezosos o indisciplinados para darle estructura y forma. Crean tanto espacio y confusión que al final nada es coherente. La solución es planear, tener una idea clara de lo que quieres y luego ponerte en espacio abierto y darte opciones para trabajar. Esto significa no sobrecargarte de compromisos que limiten tus acciones. No adoptar posturas que no te lleven a ninguna parte. La necesidad de espacio psicológica tanto como física, debes tener una mente libre de cadenas para poder crear algo valioso. Ley cotidiana, siempre busca el espacio abierto, nunca las posiciones muertas. Dirige la situación, pero deja espacio para las oportunidades inesperadas y los acontecimientos azarosos. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 20, maniobra para debilitarlos. La estrategia de dejar madurar para cegar. 28 de septiembre. Planea todo el camino hasta el final. La causa más común de los errores humanos es temer demasiado el peligro presente y no lo suficiente el peligro remoto. Cardenal de Retz. Si supiésemos ver los peligros remotos, los que acechan a la distancia, ¿cuántos errores podrían evitarse? ¿Cuántos planes abortaríamos si comprendiéramos que estamos evitando un peligro pequeño solo para internarnos en uno mucho mayor? Gran parte del poder tiene que ver no con lo que uno hace, sino con lo que no hace, las acciones precipitadas y necias que evitamos para no meternos en problemas. Planea en detalle antes de actuar y no permitas que la vaguedad de tus planes te involucre en situaciones difíciles. Los finales tristes son mucho más frecuentes que los finales felices. No te dejes obnubilar por el final feliz que te pinta tu imaginación. Ley cotidiana, pregúntate sobre cada acción potencial, esto tendrá consecuencias imprevistas. ¿Me crearé nuevos enemigos? ¿Alguien más sacará provecho de mi esfuerzo? Las 48 leyes del poder, ley número 29, planifica tus acciones de principio a fin. 29 de septiembre. Asume lo informe. La consumación de formar un ejército es llegar a lo informe. La victoria en la guerra no es repetitiva, sino que adapta su forma interminablemente. Una fuerza militar no tiene una formación constante, el agua no tiene una forma constante, la habilidad para conseguir la victoria cambiando y adaptándose al oponente se llama genialidad. So. Todo en la vida depende de las circunstancias en las que te encuentres. Por eso la última ley de las 48 leyes del poder es, asume lo informe. La idea es que ser amorfo como el agua es la forma más elevada del poder y la estrategia. En ese capítulo contradigo todo mi libro y en esencia digo, no existe ninguna ley. Tienes que estar en el momento. Tienes que entender las circunstancias en las que te encuentras. Aprender a adaptarse a cada nueva circunstancia significa ver los eventos a través de tus propios ojos y a menudo ignorar los consejos que la gente constantemente te da. Significa que en última instancia debes deshacerte de las leyes que otros predican y de los libros que escriben para decirte qué hacer y del sabio consejo de los ancianos. Las leyes que gobiernan las circunstancias son abolidas por nuevas circunstancias, escribió Napoleón,
lo que significa que te corresponde a ti evaluar cada nueva situación. Ley cotidiana: acepta el hecho de que nada es seguro y que ninguna ley o estrategia es fija. La mejor manera de protegerte es ser tan fluido y amorfo como el agua, nunca apuestes por la estabilidad o el orden duraderos. Todo cambia. Robert Greene, Maestría e Investigación, Encontrando la Maestría, Conversaciones con Michael Gervais, 25 de enero de 2017. 30 de septiembre. No vayas más allá de la meta que te propusiste. La esencia de la estrategia radica en controlar el hecho siguiente, y la euforia de la victoria puede alterar la capacidad de controlar lo que se avecina de dos maneras diferentes. En primer lugar, tratarás de seguir avanzando en la misma dirección sin detenerte a ver si esta es aún la dirección que más te conviene. Segundo, el éxito tiende a subírsete a la cabeza y volverte muy emocional. Al sentirte invulnerable, actúas de forma tan agresiva que terminas deshaciendo la victoria que has ganado. La lección es simple: los poderosos varían sus ritmos y pautas, cambian de curso, se adaptan a las circunstancias y aprenden a improvisar. En lugar de dejar que sus audaces pies los impulsen a seguir simplemente hacia adelante, dan un paso atrás, se detienen y miran hacia donde se dirigen. Es como si su flujo sanguíneo contuviese una especie de antídoto a la intoxicación de la victoria, lo cual les permite controlar sus emociones y detenerse cuando han logrado el éxito. Se tranquilizan, se dan el espacio para reflexionar sobre lo que ha sucedido, examinan el papel de las circunstancias y la suerte en su éxito. Como suelen decir en las escuelas de equitación, antes de poder dominar al caballo, hay que saber dominarse uno mismo. Ley cotidiana: el momento de la victoria es con frecuencia el de mayor peligro. No permitas que el éxito se te suba a la cabeza. No hay sustituto para la estrategia y la planeación cuidadosa. Establece una meta, y cuando la hayas alcanzado, detente. Las 48 leyes del poder. Ley número 47. No vayas más allá de tu objetivo original. Al triunfar, aprende cuándo detenerte.